God's not dead, we, the people. O en español, Dios no está muerto, nosotros, la people. Esta es la cuarta entrega de la serie de películas Dios no está muerto, y así como en las películas anteriores, nos cuenta una historia diferente cada vez. La película se centra en que un grupo de padres que suele educar a sus hijos en casa debido a que son un poquito retraídos socialmente, no hay nada de malo con ellos, es solo que tienen un poco de problemas para socializar y es más cómodo para los padres educarlos en casa, que siguen todos los lineamientos que el gobierno les ha puesto. Empiezan a tener problemas cuando, al ser esta una comunidad de estudio técnicamente nueva, va alguien del gobierno a supervisar y se dan cuenta que dentro de esta comunidad no solo enseñan cosas del gobierno, sino también temas religiosos, y estos evidentemente dados por el padre Dave. Como al gobierno no le gusta nada que eso ocurra, simplemente deciden ponerle un hasta aquí a esa comunidad y decir, o enseñan justo lo que les hemos mandado y lo que queramos, o mandan a sus hijos a una escuela pública donde van a enseñar lo que nosotros queramos. Y aunque los padres alegan que realmente los niños pueden tener una actividad extracurricular como esa clase cristiana y no debería haber ningún problema, el gobierno dice que no y que no, así que los padres, encabezados por el reverendo Dave, deciden irse hasta Washington DC a pelear su caso, a decir que los padres tienen derecho a educar a sus hijos bajo las órdenes, sí, del gobierno, pero también pueden meter temas cristianos porque eso no está prohibido por ser, ya saben, una clase extracurricular que los niños quieren tomar. Un pequeño disclaimer, si son personas que no son religiosas, que tienen aversión a esos temas o simplemente no creen, van a chocar mucho con los temas de esta película porque evidentemente sí son muy cursis en tocar, ya saben, las escrituras, en citar la Biblia. Entonces, si no se relacionan mínimamente con temas de religión, específicamente cristianos o católicos, esta película no la van a soportar, entonces ya a partir de aquí, fuera. Además de que, si no han visto las otras 3 películas, no es como que sea altamente necesario verlas para comprender la cuarta, porque cada película trata como de algo diferente. Sí sirve para que conozcan algunos personajes de las películas pasadas que vienen a formar parte de esta trama de esta cuarta película. Diciendo eso de paso, debo de decir que, a ver, el fuerte en estas películas jamás ha sido las actuaciones. Para mí, el que siempre saca la casta es el actor Dave R. algo Dave A.R. White, que interpreta al reverendo Dave. Para mí él sí ha sido un buen elemento de estas películas. Es un buen actor interpretando al menos a este personaje, lo hizo suyo. Es un personaje que reconforta mucho y que, a pesar de ser la representación más religiosa en la película, debido a que es un reverendo, no lo ponen todo perfecto y toda bondad. Es un personaje que la riega a veces, que de repente batalla, ¿no?, con cosas de su propia fe, no a nivel tan fuerte como el padre Carras en El Exorcista, pero sí de repente tiene sus dudas o se plantea preguntas difíciles para alguien en su posición, para ser un reverendo. Entonces lo humanizan y hacen que empatices más con él, porque es un ser humano al final de cuentas y debemos de estar en sus zapatos, de meternos a cómo él ve el mundo, sin pensar que es alguien toda divinidad y toda perfección. Y me parece que es un buen personaje que ha sabido mantenerse bien en esta saga de películas, y aquí yo creo que hace sus mejores interpretaciones. En un punto tiene un discurso que yo casi me levanto a aplaudir, que es como, ¡sí! Lo quiero mucho, padre Dave. De verdad tiene un discurso maravilloso y eso se le da bien al personaje, porque como vemos, casi todos los personajes secundarios acuden a él de vez en cuando para algún consejo y siempre sabe qué decir, aunque a veces no sabe qué decirse a sí mismo, sí que sabe aconsejar a los demás como cualquier ser humano. Y en ese momento, ¿no?, en el que da el discurso
el discurso, el discurso glorioso, pues es un momento bastante inspirador, es un momento muy importante de la película y uno muy fuerte y lo supo sacar muy bien. Hay otros personajes que son más o menos interesantes, hay por ahí una subtrama de un chico que quiere comprarse un carro que parece que no va a aportar mucho, y si analizamos el todo de esa subtrama, no termina por aportar nada a la película, más que escenas que nos alejan de la subtrama principal para alargar el todo de la película. Pero realmente esa subtrama no aporta nada. Intentan que tenga cierta relevancia, pero no lo logra porque no se resuelve nada por ese lado. Y si bien en todas las películas de Dios no está muerto siempre tenemos subtramas que a veces no parecen estar muy conectadas entre sí, más que con el padre Dave, todas tienen un punto de que los personajes pues pongan a prueba su fe, por así decirlo, o se acerquen a la religión, dependiendo pues de cuál subtrama sea. Y esta no se va por ese camino, es simplemente un chico que quiere comprarse un carro y tiene un crush con la chica que se lo va a vender. Pero no tiene mucho ahí, simplemente hay una discusión entre la chica y su madre que, les digo, intentaron darle relevancia a esa historia por esa escena, pero no, es una subtrama completamente de relleno. Hay una que dura menos y que es mucho más relevante, de un niño que perdió a su papá. Sí que tiene más relevancia, no a nivel juicio, pero sí en los feelings, sí le aporta más sentimiento, sobre todo porque tiene ahí un encuentro con otro personaje de las películas pasadas. Entonces, bueno, eso de alguna manera hace como que se complete el círculo, ¿no? Y que los personajes estén conectados de alguna manera, porque al menos en el pueblo donde está la iglesia de Saint Jude, donde ejerce Dave como reverendo, pues tenía que haber ahí alguna conexión, porque Dave no está ahí, sino en Washington, tratando de salvar al mundo. ¡Al mundo! La película está muy entretenida y, bueno, si eres persona religiosa o te relacionas más o menos con la religión, pues sí tiene unas cosas que te hacen pensar, sí tiene unas cosas que te llegan al corazón. Es decir, la película la tenía fácil en ese sentido. Es fácil que una película religiosa le llegue a alguien religioso o que tenga cierto acercamiento a ya sea la religión cristiana o católica. Eso, pues son películas sencillas de que te lleguen porque te citan algo de la Biblia y es como, sí, cierto. o te ponen a Dios, ¿no?, en un argumento y es como que te llega. Eso lo tiene muy sencillo la película, la verdad. Mucha gente podría pensar que son argumentos baratos, pero ya sería más dependiendo de qué público sea. Les digo, si no son religiosos o incluso son ateos, para nada ven estas películas, o sea, olvídense. Les va a parecer de lo peor. Pero si coinciden con estas ideas, van a aportar cosas sentimentales que les va a parecer bonitas, con las que van a concordar. Está padre la trama en sí, porque en un principio no la comprendía, porque yo, al menos como mexicana, según yo, la escuela debe de ser laica. Yo no sé cómo se maneja en Estados Unidos, pero yo tenía entendido que también ahí la escuela debía de ser laica, al menos que sea una escuela, ya saben, de religiosa, estilo de monjas, y me parece que incluso ese tema lo tratan en la segunda película de Dios no está muerto. Entonces yo no entendía el por qué los padres se aferraban a enseñar, ya saben, religión. Pero es hasta que va avanzando la película, hasta que comprendo que realmente ellos no lo toman como un estudio básico, sino es como una especie de clase extracurricular que los niños quieren tomar y pueden tomarla porque lo desean y no debería haber nada en contra de eso. Y uno dice, no, pues puede tener sentido. Al final de cuentas, si es una educación particular, también uno de los beneficios es que pues tú tomas de la educación o sea, se te enseña todo, pero vas a tu ritmo y tú eliges algo más especializado para ti. En este caso, para los niños y para los padres de esos niños era importante la parte religiosa. Y ahí sí hay un debate pues interesante. ¿Qué tanto el gobierno debe de meterse en la educación de los hijos? ¿Y qué tanto la religión debe de meterse en la educación? O sea, hay un choque padre, porque creo que ambos lados tenían un buen punto, pero al final la película se decanta más porque evidentemente la religión tenga la razón. Ahí las personas lo verán
pues ya ahí sabrán como qué punto de vista les juega más. Y la película hace que tenga sentido que la religión, si no es intrusiva, si no es a fuerza, si tú lo deseas, pueda meterse en tu educación diaria. Y sobre todo ahí porque la película se supo sacar unas buenas, unos buenos trucos bajo la manga. Y es que muchas de las cosas de Estados Unidos fueron construidas bajo la religión cristiana. Entonces por ahí tiene algo interesante que decir la película. Y al final es entretenida. Y la verdad yo sí estaba muy interesada en saber si los papás y el padre Dave que para presidente del mundo ganarían, porque sí te plantean un lado muy desesperanzador. Es decir, como audiencia te hacen ver que los personajes tienen razón. Pero claro, al momento de plantearse todo esto ante una junta que sabe si va a seguir aprobando que los chicos estudien en esa pequeña comunidad, ya esos personajes que son los antagonistas, pues obviamente no están de acuerdo y no sabe si van a ganar o no. Sobre todo porque estas películas, al menos en la tercera, que es un pequeño spoiler de la tercera si no la han visto, en la tercera no gana la iglesia. O sea, gana a nivel espiritual, pero al final la iglesia sí la terminan corriendo de la universidad. Entonces no sabes mucho qué esperar porque sabes que esta película a lo mejor puede que a nivel espiritual y como audiencia te quede claro que los personajes ganaron algo. Pero ya como en un conflicto no sabes si los personajes se van a salir con la suya, si la verdad de los protagonistas va a triunfar sobre los demás. Entonces sí hay cierta incertidumbre por saber si los personajes pues van a triunfar al final del día. En conclusión, Dios no está muerto, we, the people. Es una película entretenida, cumple. Si han visto las demás películas de Dios no está muerto, pues sigue el mismo camino. Ya saben, una fotografía un poquito pinchy, pero está bien. Tiene personajes de las anteriores cintas, rostros familiares que pues se agradece si ya has seguido estas películas. Se pone muy intensa en momentos. Sí te dejan ver bien el ángulo de ambos casos, ¿no? El ángulo del gobierno y el religioso. Y si bien el del gobierno es más villanesco, sí dan puntos como para que tú pienses porque ellos tienen esa forma de ver la educación, pero claramente la película se decanta más por el lado religioso para que los apoyes. Es un tema debatible, la verdad, pero al final pues es muy entretenida. Las escenas en las que están presentando el caso ante el gobierno son muy padres. Hay unas subtramas ahí que no le quitan tanto tiempo a la trama principal y unas son más interesantes que otras, y hay una que de plano no aporta nada, les digo, la del chico y el carro. Pero en sí, la carnita de los personajes que están en DC, está todo muy entretenido. El padre Dave, maravilloso, espléndido. Para terminar, me encantaría que se arme el chisme con su opinión o expectativas sobre esta película. Y bueno, me voy.